Sin lugar a dudas, y a esta altura del partido ya has escuchado esta voz en todas las plataformas. Y no es para menos, Ray se ha transformado en la voz del 2025. Con su hit mundial Where is My Husband, hoy vamos a analizar a la cantante, compositora, productora Ray en el canal. Ya lo sabes, si te gustan las Technic reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like porque ese pequeño gesto es enorme para mí. Bueno chicos, prepararse que vienen curvas. Esto sí que es digno de escuchar. Cuando creemos que a nivel musical solo nos invaden las sombras, también existen las luces, como en el caso de Ray. Vamos a verlas. Poco a poco analizando qué recursos vocales utiliza la cantante británica para cantar su hit, Where is My Husband. Fíjate que este es el comienzo, es uno de los mejores vivos, más perfectos y más fidedignos que vas a poder escuchar. Ray es una cantante que tiene un oído extraordinario. Ella hace todas las armonías, ella compone sus propias letras, sus propias músicas. Es una excelente performer y además tiene una voz completamente privilegiada. Pero todos aquellos que rodean a Ray son tan buenos como ella. Por lo tanto, lo que vas a escuchar es delicia pura, chicos. Trabaja muchísimo con voz mixta, trabaja muchísimo con laringe baja, trabaja muchísimo con vibrato, con melismas, con riffs y con runs, todo muy bien delimitado. Tiene una cadencia del jazz muy clara y muy presente en cada una de sus interpretaciones porque son sus influencias. Pero a pesar de tener tantas influencias, ha conseguido crear un estilo propio. La verdad es que tiene tintes de rap también en algunas de sus canciones, tiene muy buena dicción y muy buena agilidad vocal. Es muy difícil poder interpretar en este beat, en esta velocidad, la canción de Where is My Husband. La verdad es la canción que le da fama mundial. La verdad es que la vas a ver en TikTok interpretada por un montón de cantantes porque es una especie de reto al ser tan difícil de poder hacer esta canción, ¿no? Es increíble. Lo mismo que vas a escuchar en la grabación de estudio, vas a escucharla en vivo. Es una cantante muy fiel, es una cantante que ha trabajado muchísimo su voz, ha estudiado y ha trabajado muchísimo su voz. Vas a encontrar en su voz todas las dinámicas vocales que puedan existir. Es una voz muy rica en armónicos, tiene muy buenas transiciones, la vas a escuchar pasando por diferentes modos vocales, los cuales todos ellos están muy bien trabajados y tiene mucha sensibilidad para cantar y sabe elegir muy bien los recursos vocales. Fíjate que son escalas descendentes melismáticas, na, 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 y trabaja con una laringe muchas veces baja porque le gusta oscurecer ese sonido, a pesar de que también tiene por naturaleza el twang activado que hace que la voz suene como un poco más brillante. Trabaja entre un cierre cordal completo y un cierre aireado para poder dar diferentes matices, colores a esa voz. Trabaja muchísimo con este movimiento de laringe un poco más exagerado para poder justamente exagerar a un modo más jazzy el vibrato al final de las frases. Esto es un efecto vocal que hace ella aposta. Ok. No es que su vibrato sea así, sino que está empleando este movimiento más largo de la laringe para poder sonar de determinada manera, ¿no? Si te fijas, va variando las notas, trabajando con un cierre cordal completo por momentos. Davey puede hacerlo en voz de pecho, este si bemol de la cuarta octava, pero también lo puede hacer en una voz de cabeza para que suene como más débil la voz o más aireada. Baby, where the hell is my husband? Para que no suene tan fuerte. De repente va variando. Cuando se mete en la quinta octava, va trabajando en pequeñas pinceladas de voz de cabeza para que justamente esa voz suene un pelín más frágil sin necesidad de gritar la nota, ¿no?
cada directo que hace, porque esta canción ya la ha cantado muchísimas veces, cada directo que hace la vas a encontrar agregando ingredientes nuevos a la canción. Es decir, como canta en vivo, ella se puede dar el lujo de variar todas las veces que sean necesarias, porque además, como tiene tan buen gusto musical y tanto oído, puede ir variando la melodía y puede ir metiéndole inflexiones nuevas para que suene diferente en los finales, por ejemplo. Es increíble la perfección del directo. Alucino cada vez que la escucho. Yo creo que es una de las mejores artistas, por lo menos que para mí aparecieron en el 2025, aunque su carrera es mucho más larga, pero para mí aparece en 2025 y estoy completamente impresionada de lo que es capaz de hacer esta mujer. Realmente me impresionó tanto que la voy a ir a ver en febrero que viene a Barcelona y allí estaré en primera fila. Es tanta la perfección y suena tan bien su equipo, todo, su banda entera, sus coros enteros, todo suena tan pero tan redondo que realmente es un concierto para ir a ver en vivo, sí o sí. Me gusta además esta forma de intercalar esa voz hablada casi rapeada con la voz cantada. ¿Qué les puedo decir de los coros? ¿Qué les puedo decir de las armonías que la acompañan? Son impresionantes. Fíjate que los coros se manejan generalmente en voz de cabeza y son voces como más suavecitas. Ella siempre está por delante y el coro, que son muchas voces y muy suaves, están para adornar su parte, la parte que ella canta, ¿no? El sonido y todo está muy bien marcado, todo redondo, que realmente te da la sensación que estuvieras escuchando un disco, pero un disco en vivo. Realmente el trabajo de Raye, chicos, y no exagero ni una milésima, o sea, es completamente impresionante. La veas en donde la veas, cualquier vivo que elijas de Raye te va a dejar con la boca abierta. Estas partes donde ella va respondiendo al coro, fíjate que en otros vivos las hace también diferentes, no siempre las canta de la misma manera, va jugando mucho con la voz hablada y la voz cantada, va jugando muchísimo. Fíjate este vibrato que va mezclando con la voz de cabeza. Es mover más rápido la laringe, lo hace uno a posta, especialmente si tuvo formación en jazz, ha escuchado jazz toda la vida, cantantes como Ella Fitzgerald, como Eddie James, cantantes de repente como Nina Simone también pueden haber sido sus influencias a la hora de aprender a cantar. Billie Holiday, por ejemplo, son este tipo de voces que utilizaban estas peculiaridades, particularidades del jazz, ¿no? Y son voces que generalmente son ágiles, trabaja muy bien el scat, trabaja muy bien en la improvisación y tiene esta rapidez vocal y mental para poder hacer estas inflexiones y estas improvisaciones tan impactantes, tan impresionantes. Mucho twang, si escuchas cuando va hacia arriba, ok, trabaja mucho ese twang. Y la batería atrás, lo que está sonando atrás, ese sonido, madre mía del amor, es que es una barbaridad. ¿Ves? Son voces en coro, voces de cabeza. ¿Ves? Vuelve a mezclar con la parte más hablada o más rapeada de la voz, con sonidos, con ataques glóticos, trabajando muchísimo a modo de percusión, como si su voz se transformara en un instrumento más de la banda, ¿no? ¡Ay! Madre mía, es impresionante. Además, la agilidad, chicos. La agilidad es una canción tremendamente difícil de cantar por la rapidez, por el beat que tiene. Esto, madre mía del amor hermoso, es espectacular. I will like a ring.
fíjate que se queda aquí en esta nota en la quinta octava. Es un fa 5. I would like a ring. Se mete allí, vuelve a repetirlo. Luego es una melodía que es muy, muy rápida, con muchas palabras en muy pocas fracciones de segundos. Y la verdad es que se tiene que tener muy buena dicción y mucho trabajo del tempo para poder cantar bien este trocito de canción. Doubt it. Fíjate en cuántas ramas se divide ese doubt it. Oh my God, es impresionante. Esto también. Fíjate cómo trabaja esa mixed voice, ese pasaje de la voz que uno no se da cuenta, que la mayoría de las personas no se dan cuenta que hay una transición para llegar a este re bemol de la quinta octava. Hay una transición en la voz, está la articulación del cricoides para poder meterse en esa voz de cabeza o en esa mixed voice, pero suena tan limpio que da gusto escucharla. Las voces también son en voz de cabeza. Y qué decirles también que su cuerpo es música. No solamente su voz es música. Ella es música. Toda ella es música. La forma de moverse, la forma de marcar el tempo es increíble. Your husband is Que de verdad, chicos, qué necesario. Estos instrumentos en vivo. Esto es vida pura, chicos. Me da 100 años de vida escuchar esto a mí. Fíjate. El coro va trabajando en esa quinta octava en voz de cabeza mientras ella se mantiene diciendo diamond, diamond, diamond en una voz de pecho, ¿no? Y ahí está la diferencia de la mezcla del sonido, que a mi modo de ver es una auténtica delicia, chicos, esto. Lo unen porque luego van a pasar a otra canción seguramente. ¿Ves? Qué ricura, chicos. Les voy a dejar la miel en los labios porque yo les presento al artista, pero ustedes tienen que ir a ver Raye porque es absolutamente increíble, chicos. Fuera de lo normal, una cantante que lo puede cantar absolutamente todo, inclusive hay un montón de covers cantando pues canciones de grandes del jazz y ahí está cantando la serie. Hay una Cry Me Like a River que es una completa delicia. Hay un montón de covers para que puedan ir a investigar. Realmente es una cantante compositora muy virtuosa y para mí es tremendamente necesario que en la radio ahora mismo esté sonando gente como Raye. Hay una cierta tendencia y me da mucha esperanza a mejorar y la gente como a buscar más calidad a la hora de escuchar música. Si bien la música bailable pues va a seguir existiendo y está muy bien que exista, todo tiene que existir, pero a veces cuesta encender la radio y escuchar pues esto. Generalmente uno tiene que buscar mucho, investigar mucho para encontrar cosas realmente buenas, ¿no? Pero cuando ahora mismo, en pleno 2025, tú enciendas la radio o abres las redes y te aparece esta maravilla, a mí por lo menos me da muchísima esperanza en que cambie esta tendencia a encontrar otro tipo de música que a mí por lo menos no me llena. Y a muchas personas que nos gusta la música de verdad, ese tipo de música no nos llena, salvo que es para un momento específico que uno va a bailar, que uno se va a desmelenar, que uno se va de fiesta y por supuesto la escuchas como cualquier persona y la disfrutas también porque bailas, ¿no? Y está muy bien que exista. Pero también debería existir esto. Hay muchos artistas independientes que me encantaría que en algún momento también se les vea y salgan a la luz más cosas y abrir las redes y encontrar cosas también que te llenen el alma y donde tú veas realmente el talento real. Una persona que se ha esforzado, una persona que ha estudiado, una persona que se sigue preparando, que sigue trabajando y que tiene un talento vocal real. Para mí es imprescindible, para mí es necesario que ocurran estos casos y por eso quería traerla al canal porque además me lo piden mucho. Ella es Raye y espero que la disfruten tanto como la disfruto yo. Ya lo saben, suscribiros al canal, así me ayudan a seguir creando contenido de este tipo y ese like, por favor, que no falte si les ha gustado este vídeo.